Todo el mundo conoce la historia de los Nefilim, los gigantes, los hijos nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas. Es uno de los relatos más oscuros y controvertidos de toda la Biblia. Pero detente un momento. Vuelve a leer Génesis capítulo 6. ¿Te das cuenta de lo que falta? ¿Notas el silencio ensordecedor? La Biblia habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Habla de su descendencia, los gigantes. Pero, ¿acaso solo nacieron varones? ¿Dónde están las hijas? ¿Qué ocurrió con las hermanas de los Nefilim? La Iglesia nunca quiso que hicieras esta pregunta. Por 2000 años, este vacío en la historia ha sido ignorado, ocultado, deliberadamente. Porque la verdad es mucho más aterradora que la fuerza bruta de unos gigantes. En este video vamos a desvelar el secreto que los censores bíblicos intentaron borrar para siempre. La historia de un linaje femenino, poderoso y corrupto que no fue aniquilado por el diluvio. Respira hondo porque lo que viene ahora cambia todo lo que te enseñaron. Cuando descubras quiénes eran estas hijas y qué conocimiento prohibido trajeron al mundo, nunca más volverás a ver la historia de la humanidad de la misma manera. El silencio es a menudo más revelador que el ruido. Y en el Génesis capítulo 6 hay un silencio que ensordece. Abre tu Biblia, lee los versículos del 1 al 4. Hazlo ahora, pausa el video si es necesario. Dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron ojo aquí, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Lo ves? El texto es explícito. Hijos, varones de renombre. Los Nefilim. Pero la biología más elemental te grita una pregunta que los teólogos han esquivado durante siglos. ¿Y las hijas? ¿Acaso una unión genética solo produce descendencia masculina? Es absurdo, imposible. Aquí está el detalle que casi nadie nota. Esto no es un descuido, es un acto de censura. Borraron a las hermanas de los gigantes de la historia. ¿Por qué? ¿Qué amenaza representaban ellas que era incluso mayor que la de sus hermanos, cuya violencia provocó un diluvio para aniquilar el planeta? Piensa en esto. La fuerza bruta se combate con fuerza bruta. Un gigante puede ser derribado. Pero, ¿cómo combates una idea? ¿Cómo aniquilas un conocimiento prohibido, una corrupción que no se ve, que se desliza en el alma como un veneno? Este es el verdadero misterio. No se trata de cuántos gigantes había, sino de qué poder oculto manejaban sus hermanas. La pregunta no es si existieron, sino por qué su legado fue considerado tan peligroso que había que borrar hasta el último rastro de su existencia. Para desentrañar este secreto, exploraremos tres caminos, tres posibles explicaciones. La primera es la teoría oficial, la versión segura que la Iglesia adoptó para calmar las aguas. La segunda es la teoría literal, que admite la verdad pero la minimiza, tratándolas como un detalle sin importancia. Y la tercera, respira hondo, porque la tercera es la que se encuentra en los libros que casi entraron en la Biblia. Es la teoría que lo cambia todo. Y si te dijera que el verdadero motivo del diluvio no fue la violencia de los Nefilim, sino la sabiduría oscura que sus hermanas enseñaron a la humanidad? Para entender la magnitud de lo que te ocultaron, debemos volver al epicentro del terremoto. No basta con leer la historia, hay que diseccionarla. Abre tu Biblia de nuevo en Génesis capítulo 6, pero esta vez no lo leas como un cuento, léelo como la escena de un crimen. El versículo 2 dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Toda la controversia, todo el encubrimiento gira en torno a tres palabras hebreas: Benei Ha-Elohim, traducido casi siempre como hijos de Dios. ¿Quiénes eran?
La versión oficial, la que te enseñaron en la escuela dominical, dice que eran los descendientes justos de Set, el hijo de Adán. Pero esto es una explicación tardía, un intento de suavizar una verdad demasiado incómoda. Porque en el resto del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, la expresión Benei Ha-Elohim se refiere inequívocamente a seres celestiales, a ángeles. ¿Necesitas más pruebas? La propia Biblia nos las da, pero tienes que saber dónde buscar. Ve conmigo a la carta de Judas, casi al final de tu Biblia. Lee el versículo 6. Dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día». ¿De qué ángeles está hablando? ¿Qué morada abandonaron? Abandonaron el cielo para venir a la tierra. Y no es casualidad que Pedro diga casi lo mismo. Abre en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Escucha con atención. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Lo ves? Judas y Pedro, bajo inspiración divina, confirman sin lugar a dudas que los hijos de Dios del Génesis eran ángeles caídos, seres que rompieron una ley cósmica. Ahora vuelve al Génesis. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim. En hebreo, Nefilim, Nepilim. La mayoría de las Biblias traduce gigantes, pero el significado real es mucho más aterrador. La raíz es nafal, que significa caer. No eran solo los caídos, eran los que hacen caer a otros. Eran agentes de corrupción. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. El patrón es claro. Padres, Benei Ha-Elohim, los ángeles. Madres, las hijas de los hombres. Descendencia, los Nefilim, varones de renombre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La ecuación está deliberadamente incompleta. El registro ha sido manipulado. Nos dan todos los detalles sobre los hijos, los gigantes violentos, pero un silencio absoluto sobre sus hermanas. Un silencio tan perfecto, tan absoluto, solo puede ser intencional. Las borraron de la historia por una razón, y para descubrirla tenemos que empezar por analizar la primera teoría, la cortina de humo que la teología oficial construyó para que nunca, jamás hicieras estas preguntas. De acuerdo, la primera teoría, la que te contaron para que durmieras tranquilo. La versión oficial, pulida y segura, que teólogos como Agustín de Hipona ayudaron a cimentar durante siglos para evitar el pánico. Se la conoce como la interpretación setita. Según esta visión, los hijos de Dios no eran ángeles en absoluto, no. Eran simplemente los descendientes del linaje justo de Seth, el tercer hijo de Adán. Y las hijas de los hombres eran las descendientes del linaje maldito de Caín. La historia entonces se convierte en una simple alegoría. Hombres buenos y piadosos que se corrompen al unirse con mujeres paganas y mundanas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si esta teoría es cierta, todo el misterio se desvanece. Los Nefilim no eran semidioses, sino simplemente tiranos humanos, hombres de renombre por su poder y su violencia. Y sus hermanas, las hijas de esta unión, eran nada, simplemente mujeres, parte de una generación corrupta, sin ningún poder especial, sin ninguna relevancia teológica. Problema resuelto. El texto queda domesticado. Esta explicación es cómoda, es limpia, evita la terrible implicación de que seres celestiales puedan romper las barreras de la creación y procrear con humanos. Mantiene a Dios en su cielo y al hombre en su tierra. Por eso se convirtió en la versión ortodoxa, porque era fácil de aceptar. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Para que esta teoría funcione, tienes que ignorar el resto de la Biblia. Tienes que arrancar las páginas del libro de Job, donde la misma frase hebrea, Benei Ha-Elohim, se usa para describir a los ángeles reunidos ante el trono de Dios.
Tienes que hacer oídos sordos a los apóstoles Pedro y Judas, que siglos después, bajo inspiración divina, confirmaron que los pecadores del Génesis fueron ángeles, no hombres. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué el texto bíblico usaría una expresión tan específica para ángeles en todas partes, pero justo aquí, en el evento que desencadena el fin del mundo, de repente significaría hombres buenos? Es una contradicción insostenible, una pieza que no encaja. Es como si alguien hubiera puesto un parche de tela sobre un agujero en una armadura de acero. Puede que oculte el daño a simple vista, pero no resiste el más mínimo escrutinio. La teoría setita no es una explicación, es una cortina de humo, una maniobra para ocultar una verdad mucho más extraña. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque si los hijos de Dios sí eran ángeles, entonces sus hijas también eran algo más que humanas. Vale, olvídate de la teoría setita. Era un parche, un intento desesperado por domesticar una verdad salvaje. Aceptemos lo que Pedro y Judas nos gritaron a través de los siglos: los hijos de Dios eran ángeles caídos. Esto nos lleva directamente a la segunda teoría, la que llamaremos angélica literal. Esta visión es más honesta, pero igual de engañosa. Admite el hecho central: sí, los ángeles tuvieron descendencia con mujeres humanas. Y sí, por supuesto que nacieron hijas. Pero aquí viene la trampa. Esta teoría argumenta que la Biblia las ignora deliberadamente porque sencillamente no eran importantes para la historia. ¿Entiendes la lógica que proponen? El Génesis, dicen, necesitaba una razón clara y visible para el diluvio. Y esa razón fue la violencia extrema, la corrupción física. Los protagonistas de ese caos eran los gigantes, los nefilim, los varones de renombre. Sus hermanas, según esta interpretación, eran simplemente un subproducto biológico, un daño colateral sin relevancia narrativa. Suena casi razonable, ¿no? Es una explicación limpia, pero es precisamente esa limpieza lo que la hace sospechosa. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿De verdad crees que la palabra de Dios, el texto que narra la creación del universo, omitiría la existencia de una estirpe femenina, mitad celestial y mitad terrenal, solo por economía narrativa? ¿Como si fuera un guionista eliminando personajes secundarios? Esta idea tiene una implicación teológica devastadora. Si esto es cierto, ¿qué más se ha omitido por ser inconveniente para la trama principal? ¿Qué otros secretos se esconden en los márgenes del texto sagrado, considerados irrelevantes? El silencio sobre estas hijas deja de parecer un descuido y empieza a sentirse como una herida, una ausencia calculada. Porque, ¿y si la corrupción no era solo física? ¿Y si la amenaza más grande no era la fuerza bruta de los gigantes, sino un poder de otra naturaleza? Un poder más sutil, más seductor y mucho más difícil de erradicar. Un poder que no residía en los músculos, sino en la mente y el espíritu. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque si esta segunda teoría es solo una verdad a medias, diseñada para que dejes de hacer preguntas, entonces solo nos queda una posibilidad, la que se encuentra en los textos prohibidos. La que nos dice que estas hijas no fueron ignoradas por ser irrelevantes, sino que fueron borradas de la historia por ser la amenaza principal. Las dos primeras teorías son callejones sin salida, son distracciones. La primera, la teoría setita, es un tranquilizante teológico. La segunda, la teoría de la irrelevancia narrativa, es un insulto a tu inteligencia. Ambas fueron diseñadas para una sola cosa: que dejes de buscar, para que nunca llegues a la tercera puerta. Pero tú has seguido hasta aquí, y ahora vamos a abrirla. Para ello, tenemos que ir a un libro que fue considerado sagrado por los primeros cristianos, un libro que el propio apóstol Judas cita en su carta bíblica,
Un libro que fue deliberadamente excluido del canon oficial en el Concilio de la Odisea en el siglo IV. ¿Por qué? Porque contenía detalles demasiado explícitos, demasiado peligrosos. Hablo del libro de Enoc. Déjame mostrarte algo perturbador. Enoc no solo confirma que los hijos de Dios eran ángeles caídos, sino que nos da sus nombres y, más importante aún, nos dice exactamente qué enseñaron a la humanidad. No fue solo violencia, fue conocimiento prohibido. Escucha con atención. Enoc, capítulo 8, dice que estos ángeles enseñaron a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, pero a las mujeres les enseñaron algo muy distinto. Les enseñaron los encantos, los encantamientos, el uso de raíces y la brujería. Les enseñaron a leer las estrellas, a fabricar cosméticos para seducir, a crear pociones. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La corrupción no se transmitió solo por la sangre, sino por la enseñanza. No era un problema de fuerza bruta, sino de sabiduría oscura. ¿Y quiénes serían las receptoras y perfeccionadoras naturales de este conocimiento arcano? ¿Los gigantes, brutos y violentos? ¿O sus hermanas, nacidas de la misma unión prohibida, pero dotadas de una inteligencia y una capacidad de seducción heredada de sus madres y de un poder sobrenatural heredado de sus padres? Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el diluvio. El problema no eran solo los gigantescos cuerpos de los Nefilim profanando la tierra. El verdadero cáncer era el conocimiento prohibido que sus hermanas, las hijas de los ángeles, estaban diseminando. Un veneno para el alma. Los griegos tenían una palabra para esto, farmakeia. No significa simplemente brujería. Significa el uso de drogas, pociones, venenos y encantamientos para manipular la realidad, para alterar la creación de Dios. Es el origen de nuestra palabra farmacia, y esta fue el arma principal de las hijas de los ángeles. ¿Por qué crees que sus nombres fueron borrados? Porque un gigante puede ser destruido por el agua, su cuerpo puede desaparecer. Pero una idea, una enseñanza, un hechizo, eso es mucho más difícil de matar. Eso puede sobrevivir al diluvio. Puede esconderse en linajes secretos, en sociedades ocultas, esperando el momento de resurgir. Respira hondo porque lo que viene ahora es la pieza final. Te he dicho lo que hicieron, te he dicho por qué fueron borradas, pero no te he dicho cómo se llamaban, porque no eran un grupo anónimo, tenían un nombre que ha resonado en las tradiciones místicas y ocultistas durante milenios. Un nombre que conecta directamente con la figura femenina más enigmática y oscura de todo el libro del Génesis. Esperaste hasta este momento. Ahora te voy a revelar el nombre secreto de este linaje prohibido. Has esperado hasta este momento. Has descartado las mentiras y las medias verdades. Ahora te voy a revelar el secreto que los censores bíblicos intentaron enterrar bajo las aguas del diluvio. El nombre que fue borrado de la historia. No eran un grupo anónimo de mujeres, eran un linaje, una escuela de misterios, y tenían un nombre que las identificaba. Un nombre que proviene de la matriarca de su corrupción, una figura que se esconde a plena vista en el propio libro del Génesis. Abre tu Biblia una última vez por ahora. Ve a Génesis capítulo 4, versículo 22. Es una genealogía que la mayoría pasa por alto. Habla de la descendencia de Caín. Menciona a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y luego, como una nota al pie de página, el texto añade, y la hermana de Tubal-Caín, Naama. ¿Por qué mencionar a esta mujer? En las genealogías patriarcales del Antiguo Testamento, las mujeres raramente se nombran a menos que sean cruciales para la historia.
Y aquí está el detalle que casi nadie nota: Naama. En hebreo, su nombre, Naama, significa placentera, agradable, encantadora. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero en las tradiciones místicas judías, en la Cábala, Naama no es una figura secundaria. Es considerada una de las 4 reinas de los súcubos, un arquetipo de la seducción mortal y la brujería, la que enseña los secretos prohibidos a la humanidad. Respira hondo, porque la verdad que une a los ángeles caídos con el linaje de Caín es esta. El nombre del linaje perdido, el secreto que fue erradicado, es el de las Naamitas, las hijas de Naamá. No es casualidad que los ángeles caídos, los vigilantes, eligieran a las hijas de los hombres. No eligieron al azar. Se sintieron atraídos por un linaje que ya estaba iniciado en los secretos de la manipulación de la creación. El conocimiento prohibido de los ángeles no cayó en tierra estéril. Se fusionó con la sabiduría oscura del linaje de Caín, personificada en Naamá. Y de esa unión nació algo nuevo y terrible. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La corrupción tenía 2 caras, una masculina y visible, la otra femenina y oculta. Sus hermanos, los Nefilim, heredaron la fuerza bruta y la corrupción física. Ellas, las Naamitas, heredaron la inteligencia arcana y la corrupción espiritual, la farmaqueia. Ellos corrompían la tierra con violencia. Ellas corrompían el alma humana con encantamientos, seducción y conocimiento prohibido. Y cuando entiendes esto, nunca más volverás a leer la historia del diluvio de la misma manera. Ya no fue un simple castigo contra la violencia. Fue un acto de cirugía cósmica desesperado, un intento de Dios por extirpar un cáncer espiritual y genético que amenazaba con consumir a toda la creación. El verdadero enemigo no eran los gigantes que podías ver y combatir, era el veneno silencioso que susurraban sus hermanas, las Naamitas, un veneno que, como descubrirás, no fue completamente aniquilado por las aguas. Naamitas, repite ese nombre en tu mente. No es una palabra inventada, es la clave de un linaje borrado de la historia. ¿Por qué Naamá? ¿Por qué esa mujer, mencionada casi de pasada en la genealogía de Caín, se convierte en la matriarca de esta estirpe prohibida? No es casualidad que la Biblia la nombre. En un texto donde cada palabra es pesada, su mención es una baliza, una señal para quienes saben leer entre líneas. La tradición hebrea, la que no se enseña en la escuela dominical, la describe como una figura de poder inmenso, una maestra de la seducción y las artes arcanas. Ella representa la culminación del conocimiento prohibido del linaje de Caín. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Los ángeles caídos no escogieron a sus compañeras al azar. No fue un acto de simple lujuria. Fueron atraídos por un poder que ya existía en la tierra. Vieron en las descendientes de Naamá el recipiente perfecto para su propia rebelión. La unión no fue una simple mezcla de ADN celestial y humano, fue la fusión de 2 corrientes de conocimiento prohibido, la sabiduría oscura de los ángeles y la corrupción ancestral de Caín. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La amenaza antediluviana tenía 2 frentes, una doble hélice de maldad. Por un lado tenías a los Nefilim, la fuerza bruta, el caos visible, la corrupción de la carne. Eran el martillo que destrozaba el mundo. Pero por otro lado tenías a sus hermanas, las Naamitas. Ellas eran el veneno, la corrupción del espíritu, la farmaqueia. No usaban la fuerza, sino el encanto. No rompían huesos, susurraban secretos que rompían el alma. Eran las que enseñaban a la humanidad a manipular la creación, a torcer las leyes de Dios, no con músculos, sino con conocimiento. Ahora entiendes por qué su recuerdo tenía que ser aniquilado. Un gigante es una amenaza física, se le puede combatir, se le puede ahogar. Pero ¿cómo ahogas una idea? ¿Cómo matas un linaje cuya herencia no es la fuerza, sino un secreto transmitido de madre a hija?
Esta corrupción espiritual era mucho más peligrosa porque podía sobrevivir al diluvio, escondida en el ADN y en las memorias de los supervivientes. Era un virus para el alma de la nueva humanidad. Y si Jesús nos advirtió que los últimos días serían como en los días de Noé, la pregunta que debes hacerte no es si volverán los gigantes, sino si el legado de sus hermanas, el veneno de las naamitas, ha vuelto ya. Y ahora, la pregunta más importante: ¿por qué te he contado todo esto? ¿Es solo una historia antigua, un secreto polvoriento en libros prohibidos? No. Jesús mismo nos dio la clave. En Mateo, capítulo 24, versículo 37, lanzó una advertencia que resuena hoy con una fuerza aterradora. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Durante siglos hemos pensado que se refería solo a la violencia, a la gente comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sin prestar atención. Pero eso es solo la superficie. ¿Y si Jesús se refería a la raíz de la corrupción? ¿Y si nos estaba advirtiendo del regreso no de los gigantes, sino del espíritu de sus hermanas? Pausa el video ahora y piensa conmigo. Mira nuestro mundo, ahora mismo. Los científicos editan el código genético humano, prometiendo curar enfermedades y crear superhumanos. Lo llaman transhumanismo. ¿Qué es eso, sino el eco moderno de los ángeles caídos mezclando su esencia con la humanidad? Es la misma promesa seductora: seréis como dioses, dueños de vuestra propia creación. Es la farmaqueia de las naamitas con una bata de laboratorio. Observa la cultura, una nueva espiritualidad se levanta, una que adora a la divina feminidad, que busca poder en antiguos rituales, en la astrología, en la brujería moderna. Se presenta como empoderamiento, como liberación, pero ¿qué es sino el mismo conocimiento prohibido que las hijas de los ángeles enseñaron? La misma seducción que promete poder al margen de Dios, susurrándote al oído que tú eres tu propia deidad. No es casualidad que esto esté ocurriendo ahora. La violencia, la manipulación genética, la seducción de las sabidurías ocultas no son problemas separados, son los síntomas del mismo veneno que infectó al mundo antes del diluvio. Estamos viviendo en los días de Noé, ahora. Entonces, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve brutalmente personal. La línea de batalla no está en el pasado, está dentro de ti. ¿Qué camino eliges? La promesa seductora de las naamitas, que te ofrece poder, conocimiento y control sobre tu propio destino a cualquier precio? ¿O eliges la humildad de la creación, la confianza en el orden de Dios, aunque no lo entiendas todo? La elección es entre la soberbia de la autodivinización o la fe en el Creador, entre la farmaqueia del hombre y la sabiduría de Dios. Y la elección que hagas no solo define tu futuro, define de qué lado de la profecía te encuentras. ¿Has visto el camino completo? Empezamos con un silencio ensordecedor en las páginas del Génesis, la ausencia de las hijas. Descartamos las teorías oficiales, esas cortinas de humo diseñadas para que dejaras de preguntar. Y al final, en los textos prohibidos, encontramos la verdad. El linaje de las naamitas. La verdadera razón del diluvio no fue la fuerza bruta, sino un veneno para el alma. Ahora, esa verdad ya no es historia antigua, es un espejo. La advertencia de Jesús, como en los días de Noé, resuena en nuestros laboratorios de genética, en nuestra cultura seducida por lo oculto, en nuestra soberbia de creernos dioses. La elección que te presenté no es teórica, la estás tomando cada día. O te dejas seducir por la promesa de poder de las naamitas, o te aferras a la sabiduría del Creador. Si este video te ha abierto los ojos y te ha hecho ver la historia bíblica como nunca antes, suscríbete ahora a este canal para no perderte ni una sola pieza del puzzle. Activa la campanita porque las revelaciones no van a parar. Y comparte este video con al menos una persona que sabes que necesita despertar. Quiero que escribas en los comentarios una sola palabra:
Elección, para que sepas y para que yo sepa que has entendido la batalla en la que estamos. Y no te vayas, porque esto no ha terminado, apenas hemos arañado la superficie. En el próximo video vamos a revelar el secreto del hombre que lo vio todo y vivió para contarlo, Enoc. Porque un profeta como él no es arrebatado al cielo sin dejar atrás una advertencia crucial. Él ya estaba escribiendo las profecías que los ángeles caídos intentaron borrar, preparándose para el juicio final que se acerca. Y todo comenzó con el conocimiento que recibió al presenciar la caída de los vigilantes y el nacimiento de las naamitas. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás en sus escritos perdidos va a cambiar por completo tu visión del fin de los tiempos.